El diario de Ana Frank es una obra literaria que, más allá de su valor histórico, como testimonio del Holocausto, representa un legado profundo sobre la humanidad, el sufrimiento y la resiliencia frente al odio. En esta reflexión exploraremos cómo el relato de Ana Frank no solo documenta las atrocidades de una época, sino que también invita a un análisis sobre la naturaleza humana, el impacto del genocidio y las lecciones que podemos aprender en su historia. A través de su diario, Ana nos deja un legado que va más allá de su sufrimiento personal, ofreciéndonos una oportunidad única de reflexión sobre el valor de la vida y la dignidad humana en tiempos de desesperación. El legado del diario de Ana Frank radica en su capacidad para transmitir una experiencia humana inigualable, mostrando no solo los horrores del Holocausto, sino también la resiliencia y la capacidad de reflexión de una joven que, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, nunca dejó de ser humana. Esta obra que nos presenta un testimonio de lo que sucedió en los días más oscuros de la humanidad se convierte en un espejo de la brutalidad del odio y la intolerancia, pero también de la necesidad inquebrantable de mantener nuestra humanidad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, donde el odio y la deshumanización alcanzaron su máxima expresión, el diario de Ana Frank emerge como un grito de advertencia, un recordatorio de cómo las ideologías extremistas pudieron erosionar los cimientos de la civilización. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania vivió una crisis devastadora, política, economía y socialmente fracturada. El país se encontraba vulnerable al ascenso de un régimen que, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, canalizó todo el descontento del pueblo alemán hacia los judíos y otras minorías como chivo expiatorio. El pueblo alemán, que un día fue relegado, humillado y devastado, ante todo quedó con un revanchismo. El revanchismo se convirtió en odio, y este odio fue aprovechado por figuras como Adolf Hitler, el cual fue apoyado por su pueblo, y eso no hay que olvidarlo. Como esto marca cómo un pueblo puede ser guiado a acciones inhumanas. Este fue el caldo de cultivo para el genocidio que se desplegaría a través de los campos de concentración y la sistemática aniquilación de millones de personas. El testimonio de Ana Frank no solo refleja la persecución de los judíos en ese contexto, sino también cómo un pueblo entero fue consumido por una ideología de odio que llevó al despojo de la dignidad humana. Lo que el diario de Ana Frank logra de manera única es humanizar el holocausto a través de las páginas del diario de Ana. Vemos una niña que en su juventud y vulnerabilidad cuestiona el mundo, se enfrenta a sus propios miedos y sueños mientras vive la persecución. En su relato no solo encontramos detalles de su vida oculta en los anexos, sino que también una profunda reflexión sobre el ser humano, la justicia y el amor en tiempos de desesperación. Ana no solo una víctima del holocausto es, sino que se niega a ser silenciada, que resiste, no solo físicamente, sino intelectualmente y espiritualmente. Su historia es una que nos lleva a cuestionar cómo una joven con sueños tan similares a los de cualquiera de nosotros se vio despojada de su futuro por el odio sistemático. El diario nos invita, además, a reflexionar sobre los límites que fueron violados en aquel periodo. La violación de la dignidad humana, la deshumanización de los judíos y de otros grupos considerados inferiores no fue solo un acto de violencia física, sino un acto psicológico. Fue la destrucción de la individualidad, el borrado de la humanidad de millones de personas. Ana Frank, al plasmar en sus palabras sus reflexiones más personales, se convierte en una víctima, cuyo sufrimiento resuena con todos los que buscan justicia y paz. Nos muestra cómo un régimen totalitario no destruye cuerpos, sino que mata almas, asesinando la posibilidad misma de un futuro. Es imposible no ver cómo en la historia del Holocausto la humanidad falló a una escala monumental. Y sin embargo, el legado de Ana Frank es también un legado de advertencia. Su historia, un eco de los horrores pasados, nos invita a mirar las sombras de nuestro presente y preguntarnos cómo en el mundo de hoy podemos evitar que la historia se repita. Nos desafía a cuestionar las ideologías de odio, a reflexionar sobre el peligro de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y a valorar la individualidad y la dignidad humana como un principio irrenunciable. La obra de Ana Frank no solo es un testimonio de lo que fue, sino una reflexión viva sobre lo que somos
y lo que debemos aprender. Nos enfrenta con las preguntas que, como sociedad, debemos seguir planteándonos. ¿Cómo permitir que el odio, la indiferencia ante la persecución de cualquier grupo? El diario de Ana Frank es un llamado a no olvidar, pero también a resistir, a nunca perder la capacidad de ver en el otro a un ser humano, digno de respeto, independientemente de su etnia, de su estado. Hay un factor unitario que es la humanidad que poseemos. En su sufrimiento y en sus reflexiones, Ana nos deja un legado inigualable: la necesidad de cuidar y proteger nuestra humanidad, incluso cuando las circunstancias del mundo nos empujen a olvidar lo más esencial. Este legado, por tanto, no solo resiste en la historia de una niña, sino en la invitación, en la reflexión constante sobre lo que somos, como seres humanos, sobre cómo podemos ser mejores, ser más conscientes y más solidarios. El diario de Ana Frank se convierte en un símbolo de la resistencia del espíritu humano que, a pesar de todo, nunca pierde la capacidad de soñar, de pensar y de mantener la esperanza.